Magíster Gonzalo Semista, jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo te va? Muy bien. Han actualizado las canastas básicas de consumo después del dato de inflación que dieron a conocer la semana pasada y que aquí detallamos. ¿Cuáles son los nuevos valores y cómo se conforman? Bien. Bueno, los nuevos valores, digamos, les voy a comunicar primero las variaciones porcentuales y después vamos a ir a los números concretos. Las variaciones porcentuales tanto de la canasta básica alimentaria como la canasta básica total aumentaron por encima del 5%. Una el 5,1% y la otra 5,6%. ¿Qué significa, digamos, ambas, digamos, muy cercanos a lo que fue la inflación de marzo, del 5,3%? Y cuando hablamos de números, obviamente este 5,6, 5,1 son, digamos, números muy altos y obviamente se trasladan a los ingresos equivalentes en pesos que necesita una familia de 4 personas. Estamos hablando básicamente de arriba de 100.000 pesos. Puntualmente 100.749 pesos necesita por mes una familia de 4 personas para superar la línea de pobreza. Claramente es un número muy alto y que preocupa mucho a cualquiera que esté leyendo un informe de este estilo. Y lo que es línea de indigencia, para poder estar por encima de ella, debería tener un ingreso mensual un poquito superior a los 45.000 pesos. Y para ir redondeando, a nivel interanual, es decir, ¿qué pasó con estas canastas desde marzo del año pasado? Ahora están la línea de indigencia casi un 66% de aumento en un año y línea de pobreza 58%, cuando en el mismo momento el índice de precio es cercano al 53% anual. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que ante grandes variaciones en el nivel de precio y tan sostenidas en el tiempo, impactan fuertemente en las canastas básicas. Y eso, atrás de las canastas básicas, son familias que tienen muchísimos problemas para poder vivir, para poder alimentarse. Claramente esto es no es una buena noticia lo que le estamos comunicando. Y con respecto al ritmo que traía, ¿es una aceleración, una consolidación de un proceso de canastas cada vez más arriba y dificultades para llegar a ellas? Bueno, más que interesante pregunta, porque cuando nosotros miramos las variaciones mensuales de estas dos canastas con respecto, digamos, qué es lo que pasó en febrero tuvimos alrededor del 7% de aumento. Es decir, de febrero a marzo bajaron, pero cuando uno ve el interanual, suben, no dejan de subir, y eso es lo que preocupa. Claramente, con este ritmo inflacionario que comenzó a principio de año, las canastas que venían con una tendencia hacia la baja revirtieron la curva, por decirlo de alguna manera, y comenzaron a acelerarse. Y evidentemente esto trae complejidades a las familias, porque incluso un dato adicional, bajó la pobreza a fin de año a nivel nacional, pero porque venía desacelerando la inflación. Ahora, con este ritmo, la gran pregunta que uno se hace es, cuando se publiquen los datos de estos meses que estamos transitando, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar el 77 o va a volver a retomar el 40% de pobreza? Pareciera como que va a converger a ese número nuevamente. Así es, porque las estimaciones así lo indican. Y recordame cómo se había comportado el rubro alimentos y bebidas en marzo, ¿no? Que básicamente para la canasta alimentaria es central. Bien, mirá, el capítulo ese fue un aumento de 5,7% en el mes de marzo, superior a todo lo que te estoy diciendo, porque es superior al 5,3% de la inflación y superior a las canastas. Claramente este capítulo incluso tiene una variación acumulada, es decir, de enero, febrero y marzo, arriba del 17%, cuando el nivel general es 14%. Es decir, se está yendo de las manos ese capítulo y es el que después, como vos bien lo estás conectando, impacta en ambas canastas.
Y a la hora de buscar explicaciones, más allá de que es un fenómeno que hace tiempo que está instalado, ¿no? Pero hemos comentado varias veces que el dólar explicaba mucho de esto, ¿no? El famoso pass-through, como se dice técnicamente. Sin embargo, vemos un mercado cambiario bastante tranquilo, más allá de que los dólares oficiales ahora están acelerándose un poco más, ¿no? Después de haber estado atrás de la inflación. Pero si no encontramos razones por el lado del dólar, ¿por dónde podríamos hallarlas para explicar este repunte, ¿no?, en los alimentos y el impacto en las canastas? Esa también es muy interesante pregunta, porque siempre alegábamos que el impulso de los precios era por una gran devaluación que habíamos sufrido, pero no es el hecho, no está ocurriendo eso. Entonces, ¿cuál es el motivo? A ver, lo que fue enero y febrero, básicamente alimentos y bebidas, fue muy alto, se destacó, e incluso impulsada por la categoría estacionales. Estacionales, básicamente, frutas y verduras. Lideraron los aumentos en los primeros 2 meses. Y básicamente en enero tuvimos un mes de mucho calor, tremendamente, digamos, muy agobiante, y eso impactó en el norte y redujo la oferta de frutas y verduras, y tuvimos precios muy altos. En marzo, esa categoría de estacionales descendió. No hubo gran aumento en las frutas y verduras, pero sí lo estamos viendo en otros alimentos. La carne no ha dejado de actualizar sus precios, los cereales lo mismo, las harinas. Yo creo que tiene que ver por algo que ya hemos hablado varias veces con vos. Hay un grado de incertidumbre muy grande, hay un escenario económico complejo. Cuando las proyecciones arrancan a principio de año con un piso de 50, 55, claramente es difícil anclar expectativas. A pesar de que se haya firmado con el Fondo Monetario, hay muchas dudas, y sobre todo lo que pasó sobre fines de febrero y aún está activo, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, que agregó mucha volatilidad de precios en energía y en commodities, y eso nos afecta a los argentinos, y eso también se vio en los cereales, en las harinas. Entonces ahí, digamos, si no es por problemas endógenos, porque también hay inconvenientes dentro del partido político que hoy gobierna, es porque incorporamos de alguna manera, aunque es difícil de medir, la inflación internacional. Este proceso inflacionario está afectando al mundo entero. Estamos hablando con el magíster Gonzalo Yamilla, economista jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos, que acaba de actualizar las canastas que releva mes a mes, la de indigencia y pobreza, ¿no? La canasta alimentaria y la canasta básica, que determinan esos límites. Escuchábamos más temprano al ministro de Economía, Martín Guzmán, haciendo referencia a que el gobierno se encuentra actualmente en una etapa de contención de la inflación para pasar después a una de ataque profundo, y lo comparaba eso con la situación que se da con un paciente, ¿no? Que primero hay que contenerlo, compensarlo con diversas herramientas para después ver, bueno, dónde está el problema que lo trajo a la terapia, ¿no? Como si estuviéramos en terapia intensiva. Te propongo, Gonzalo, escuchar un fragmento de la entrevista que también dio anoche en C5N, donde anticipa lo que se va a dar a conocer oficialmente el miércoles, es decir, un spoileo que hace Guzmán respecto de la inflación de marzo según el INDEC. Efectivamente, la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación, y por supuesto que es justo que así sea. Entonces trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganan a la inflación, ¿sí? Lo que sigue es poder seguir ejecutando la política fiscal que hemos trazado, en donde el Estado tiene un rol para apuntalar la recuperación como viene ocurriendo y el desarrollo de mediano plazo, invirtiendo más en infraestructura, en educación, en ciencia y en conocimiento en general, en tecnología. Al mismo tiempo que vamos bajando el déficit fiscal, y el compromiso con eso está firme. Es necesario que la Argentina siga reduciendo su déficit fiscal y por lo tanto dependa menos del endeudamiento y la emisión monetaria. Esto, Gustavo, es una cuestión aritmética, no hay ideología. Si vos tenés déficit, tenés más deuda y emitís más. Y si emitís más, parte de esos pesos presionan sobre el tipo de cambio y presionan sobre la inflación.
Martín Guzmán, el ministro de Economía, anoche en C5N. ¿Qué te parece, Gonzalo? Bien, bueno, evidentemente, como decías vos, ya dispone del dato que se va a publicar mañana. Sí. Las previsiones eran cercanas a 6. Acá Guzmán dice que va a ser superior a 6, con lo cual evidentemente va a ser el dato más importante del año, incluso de los últimos 2 años y medio, quizás, me animo a decir. Yo no sé si fue por septiembre o octubre del 19 que tuvimos un 6%. Realmente muy grande. A ver, acá también lo que él decía, que es importante dar certeza en lugar de generar incertidumbre. Y hace un ratito hablábamos de eso. Digamos, también hay un escenario de incertidumbre muy grande, que no es nuevo, viene hace rato. Y cuando hay incertidumbre en el mercado, las decisiones son bastante diferentes. ¿Cómo uno ancla su decisión si no sabe qué va a pasar en el mercado? Si arrancamos con un 50% de inflación y ya se está, el relevamiento de expectativas de mercados habla de un 60%, y hay algunas consultoras que ya se animan a decir 65%. Y los salarios, como bien menciona el ministro, tiene que haber salarios reales positivos. ¿Cómo se hace bajo estos escenarios? Digamos, hay una apertura inmediata de paritarias y ya se están leyendo algunos ajustes paritarios cercanos al 80, 85%. Digamos, ¿cómo hay que hacer para que los salarios le ganen la inflación con una inflación que todavía no sabemos dónde va a disparar? Y está claro que acá también menciona la contención de precios cuidados. Son herramientas pequeñas de muy corto plazo. Yo siempre menciono que la inflación se combate, quizás como dice el ministro, con política macroeconómica, pero que no es inmediata. La inmediatez para resolver estas cuestiones para mí no existe. Hay que hablar de programas de 6, 7, 10 años vista. Y hoy no se habla, porque es difícil hoy hablar a 10 años cuando los problemas los tenemos ya. Entonces, acá habría que cambiar el eje de discusión, empezar a conversar que esto se necesita 2 gestiones de gobierno independientemente de qué gestione y consenso entre los partidos políticos. Excelente, Gonzalo, como siempre, muy bueno tu aporte, gracias por los minutos para la radio. Por favor, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. El magíster por la Universidad Nacional del Sur, Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREVA.